amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos, esto es Memoria para Político MX. Se cumple ya una semana de la tremenda explosión en Beirut y ya renunció en pleno todo el gobierno, todo el gabinete del Líbano. ¿Me acompañan? Así es, amigos, precisamente a raíz de la explosión de la semana pasada en Beirut, recordé que en el año 2003, Pascal Beltrán del Río y su servidor habíamos estado en Beirut justamente a finales de marzo, principios de abril del año 2003, cuando recién comenzaba la invasión a Irak. Fuimos enviados por la revista Proceso en aquel año para la cobertura de la guerra y teníamos que tramitar en Beirut, donde estaba una embajada de Kuwait, nuestras entradas a Irak. Entonces nos movimos a Beirut y decidimos buscar a Hezbollah. Aquí está lo que publicamos en aquel entonces y entrevistamos a la cúpula militar política de este grupo. Hezbollah es un grupo militar, político, es un partido que nació en los 80s para enfrentar a Israel. Hezbollah significa partido de Dios. Y nada pasa en Beirut, nada pasa en el Líbano si no lo saben ellos. De hecho, nosotros para entrar conseguimos unos salvoconductos con el director de un diario local que nos recomendó para la entrevista y nos costó bastante trabajo. Llegamos a una zona tipo unidad habitacional del Tlatelolco, donde toda la zona era controlada por ellos, con francotiradores, con gente en las entradas, con retenes paramilitares para poder ver a los dirigentes. Pasamos varias pruebas allí, tomaron nuestros pasaportes, revisaron la página de internet, nos pusieron gente primero en español que pudiera leer la revista para ver cómo nos expresábamos nosotros de la guerra en Medio Oriente. Nos hicieron exámenes tal cual geográficos para ver si podíamos distinguir Palestina, Israel, o si reconocíamos a Israel como un estado. Y finalmente, después de varias interrogantes, logramos pasar con la cúpula en una habitación cerrada llena de espejos donde seguramente había otras personas observando la entrevista. La entrevista se desarrolló en árabe, hablando ellos en árabe, a través de una traductora que ellos pusieron, una estudiante que nos hablaba en francés, y de ahí ya nosotros la tradujimos al español. Obviamente cuando regresamos finalmente a nuestro hotel, nos encontramos ya con una tarjeta de agradecimiento y un dulce árabe en las camas de cada una de nuestras habitaciones. Preguntamos incluso en la recepción que quién había entrado a las habitaciones y nadie sabía nada. Nada sucede en Beirut sin que lo sepa Hezbollah. Por eso es muy extraño que esta explosión que se dio por allá, que no sé si algún día sepamos si fue un accidente o un ataque premeditado, recordemos que mató a casi 200 personas, que dejó más de 5,000 heridos y que devastó la tercera parte de la ciudad. 300,000 personas se quedaron sin hogar en una ciudad de 1 millón de habitantes, en un país que apenas es la mitad de la Ciudad de México. Son 5 millones de habitantes todo el país y hay una diáspora de libaneses fuera de ese territorio de casi 10 millones de personas que están fuera de su propio país. De hecho, hay una comunidad importante en nuestro país de amigos y colegas libaneses. Así las cosas, la crisis terminó con el gobierno presente, que apenas hace unos meses había tomado el poder, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, de la crisis económica, y ahora esto. Hace unas horas las manifestaciones eran tremendas, habían colocado orcas para amenazar al gobierno si no se iban, o amenazar al gobierno o para buscar a los responsables de la explosión. Son miles de millones de dólares lo que va a costar la reconstrucción nuevamente, por séptima vez, de la ciudad de Beirut. Es una ciudad, un país que está acostumbrado a todo tipo de devastación. Es una ciudad bastante cosmopolita, pero es una ciudad hasta cierto punto bastante liberal. Tiene una posición geográfica muy importante y la crisis que apenas se esboza es tremenda. En lo político, en lo social y probablemente derive en algún conflicto civil interno. Hezbollah está muy debilitado, Hezbollah no se ha pronunciado al respecto, por supuesto Israel tampoco, no sabemos en realidad qué pasó y no sé si algún día lo sepamos. Esperemos que las investigaciones se conduzcan
en la medida de lo posible de una manera eficaz y neutral, y sepamos si eso fue un ataque, porque si fue un ataque sería algo muy muy grave, y si fue un mero descuido, una negligencia, pues habrá que ver quién era el dueño de esas bodegas, porque había tanto nitrato de amonio ahí que solamente tiene más o menos un solo destino, que tiene que ver con armamento, con armas, y eso no creo que hubiera pasado desapercibido por Hezbollah. Entonces los invito a que estemos pendientes. Estas son las imágenes, lo que acabamos de ver son las imágenes de la tremenda explosión, una de las más fuertes noticias que hemos recibido estrictamente por Twitter. Una vez más le han dado la vuelta a los medios, las redes sociales. Gracias, esto fue Memoria para Político MX. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, chao.